Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 1121. Cuando los inmortales luchan, los mortales sufren. La mujer vestida de nieve se dio la vuelta lentamente. Parecía como si hubiera sido esculpida en hielo. Su apariencia, tan hermosa como la de un hada, volvió a aparecer ante Yun-che, aunque su expresión era capaz de sumir a cualquiera en las profundidades de un infierno helado. Sus labios pronunciaron lentamente palabras que helaban hasta los huesos. ¿Aún te atreves a llamarme maestra? Si había alguien en este mundo capaz de hacer que Yun-che dejara completamente de lado su arrogancia y orgullo, solo podía ser Mu Xuanjin. Él se arrodilló lentamente y bajó la cabeza, sin atreverse a encontrar esa mirada fría suya que podía congelar todo un mundo. Este discípulo le debe a maestra una deuda tan grande como una montaña. Este discípulo no puede pagar ni una parte de ella. Y sin embargo, cometí el error más atroz. Este discípulo no puede enfrentar a maestra. ¿Cometer un crimen atroz y luego huir, es eso lo que te he enseñado? En sus ojos se mezclaban un frío extremo, ira y decepción. La voz de Mu Xuanjin comenzó a calmarse, pero adquirió un tono penetrante. Nunca imaginé que fueras un cobarde sin espina dorsal que no asume sus responsabilidades. No mereces ser mi discípulo, el de Mu Xuanjin. Yun-che no pudo replicar, y no se atrevió a discutir ni una sola palabra de lo que ella decía. Lentamente, empezó a levantar la cabeza y su mirada se encontró con la de ella. Él respondió en voz baja: Durante el tiempo que estuve alejado de maestra, este discípulo siempre tuvo en mente la herida de maestra. Hoy, por fin puedo estar tranquilo al ver que maestra está a salvo. Este discípulo conoce la gravedad de sus pecados. Aceptaré de todo corazón cualquier castigo que venga. Mu Xuanjin permaneció impasible. Lentamente, levantó su brazo como de jade y presionó su palma contra la frente de Yun-che. Me has decepcionado por completo. Esto es imperdonable. Se escuchó un suave sonido, como si un cristal de hielo se hubiera roto. El mundo frente a los ojos de Yun-che comenzó a desvanecerse, pasando de un paisaje grisáceo a una oscuridad absoluta. Su cuerpo cayó lentamente sin vida al suelo. Era imposible saber si estaba muerto o vivo. En el frío y silencioso entorno helado, Mu Xuanjin se dio la vuelta lentamente y recorrió con la mirada al trío de Mu Baimei. Desde que Mu Xuanjin apareció, Mu Baimei, el emperador Nanlie y Han Quan habían permanecido inmóviles. No es que estuvieran parados allí, sentían como si un frío aterrador e inexplicable hubiera clavado sus almas en el lugar, impidiéndoles moverse y, además, sin atreverse a hacerlo. Era la primera vez que experimentaban una opresión tan intensa. El nombre Mu Xuanjin casi que se hizo perder el alma de terror. La pérdida de color y grandeza en la tierra y el cielo no le inspiró asombro. En cambio, les llenó de un terror extremo. Esa pareja de ojos, que ahora los miraba directamente, le hizo sentir como si sus almas se hundieran en las profundidades de un abismo helado. Reina del reino de la canción de nieve. Entre los tres, el de mayor fuerza profunda, Mu Baimei, luchaba por hablar. Su voz sonaba como si una serpiente venenosa le hubiera mordido la garganta. Felicidades, maestra y discípulo, se reúnen de nuevo. Nosotros, no les molestaremos ni nos interpondremos. Adiós. La conciencia de Mu Baimei estaba en un estado confuso. Ni siquiera él mismo estaba seguro de lo que dijo o cuánto tiempo habló. Solo deseaba irse, pero aunque usó toda su fuerza, no pudo mover ni un paso, y parecía que su cuerpo se debilitaba cada vez más. Un viento helado cortó el silencio mortal con un silbido, convirtiendo al trío de Mu Baimei en tres esculturas de hielo que luego se rompieron sin hacer ruido, esparciendo el polvo de hielo cristalino por el aire. En un abrir y cerrar de ojos, tres grandes reyes divinos, sin gritos ni lucha y sin la menor vacilación o piedad por parte de Mu Xuanjin, tres reyes de reinos, se convirtieron en nada entre el hielo y la escarcha. Como si hubiera borrado simplemente tres pequeños montones de arena. Él levantó su brazo como de jade, con su manga de aspecto nevado ondeando en el viento. Un rayo azul descendió del cielo, revelando un enorme dragón de hielo. Mudo mentira le esperados en al frente, mi curvotros de la Polibia exclicia, mientras la distancia entre ellos aumentaba. No tendaris en mágico gen,
mira por la puerta de la montaña, por detrás de ti arco estaña. B. El enorme dragón de hielo emitió un rugido bajo y comenzó a volar, desapareciendo pronto de la vista, sin que nadie conociera su destino. Mudo 27. Mu Xuanyin se quedó allí parada por un momento, sin moverse. A medida que el aura del enorme dragón de hielo se alejaba, ella se giró de repente y canalizó un haz de hielo que explotó hacia una porción del espacio. Sal. Esa porción del espacio se congeló en un segundo y se rompió. Miles de flores y hierbas fueron completamente destruidas. Apareció de repente un parche de tierra blanca vacía en ese pequeño mundo. Y merece parche blanco, una niña pequeña vestida con un traje colorido, salió caminando lentamente mientras reía alegremente. Hermana mayor, eres tan hermosa, pero al mismo tiempo tan feroz. Si Yun-che todavía estuviera aquí y lúcido, su mandíbula se abriría de inmediato. Esta chica vestida de colores era en realidad Little Jasmine. Toda la supresión gélida se concentraba en el cuerpo de Little Jasmine. Esta niña, a quien Yun-che solo conocía como alguien del reino profundo emperador, en realidad hacía que Mu Xuanyin la tomara en serio. Mu Xuanyin tenía una expresión muy grave en el rostro, algo que Yun-che nunca había visto antes. ¿Quién eres y por qué lo estás siguiendo en secreto? Little Jasmine corvó los labios. Frente al poder de Mu Xuanyin, ella no se rendía. Esta pregunta debería ser la primera que yo haga. ¿Quién eres tú, y por qué lo estás siguiendo a escondidas? Soy su maestra. Mu Babu bastante 570, Xiao Hueqian, mientras que Xiao Buji y Xiao Nan iban por detrás. Debes haber escuchado todo con claridad justo ahora. HMPH, eres tan feroz y lo regañaste, incluso lo dejaste inconsciente. ¿Cómo puede haber una maestra como tú? Little Jasmine cruzó los brazos, claramente insatisfecha con la respuesta. Esto es entre nosotros, maestra y discípulo. No tiene nada que ver contigo. ¿Qué? Nada que ver. Él es mi. Mientras hablaba a medias, Little Jasmine se detuvo y señaló la mano derecha de Mu Xuanyin. Esa piedra de ilusión vacía se la di yo. ¿Por qué la estás arrebatando? Devuélvemela a mí o devuélvesela a él. Levantando la piedra de ilusión vacía, Mu Xuanyin tenía una mirada de curiosidad en sus ojos. ¿Se la diste tú? ¿Por qué le darías algo así? ¿Quién eres? ¿Cuánto lo conoces y qué estás tramando? Ya estaba sospechando por qué Yun-che tendría un artefacto divino como la piedra de ilusión vacía. Esto era algo que él nunca podría obtener con sus habilidades actuales. Ah, él es mi salvador. ¿Es malo pagarle? Solo quise dársela. ¿Qué te importa a ti? ¿Salvador? La mirada de Mu Xuanyin se intensificó. La figura de un fénix de hielo comenzó a aparecer detrás de ella, mientras que una espada blanca como el hielo también aparecía en su mano. Dado que no quieres ser honesta y decirme la verdad, no me dejes otra opción. La espada era delgada y larga, no llegaba ni a 1 centímetro de grosor. No brillaba, pero parecía hecha de nieve. Ante esa energía fría, cada vez más explosiva, y el mundo que se volvía completamente blanco, ella todavía tenía una sonrisa coqueta en el rostro, mientras mantenía ambas manos detrás de la espalda. Me temo que la gran hermana no podrá. El fénix de hielo emitió un largo grito, y la espada de la princesa de la nieve brilló, reuniendo el brillo de todo el mundo en un solo rayo de luz, alterando instantáneamente el entorno de este pequeño mundo independiente. Miles de kilómetros a la redonda habían sido envueltos en una ventisca. En medio de la nieve helada, la imagen de un fénix de hielo comenzó a elevarse hacia el cielo, trayendo una fuerza abrumadora, volando como un torrente de agua hacia la chica vestida de colores. Vaya, qué bonito. Esta fuerza abrumadora del fénix de hielo era suficiente para matar a un rey divino al instante. La primera reacción de Little Jasmine fue que un destello de luz apareciera en sus ojos. Después de que exhalar ligeramente, su figura completa desapareció a lo lejos. Sin embargo, mientras esquivaba, la espada de la princesa de la nieve cortó el espacio, disparándose directamente hacia la niña. Esa imagen del fénix de hielo también cambió su trayectoria,
una vez más bloqueando la posición de Little Jasmine. Si es así, la gran hermana debería jugar conmigo y hacerme feliz, ¿de acuerdo? Little Jasmine se rió de nuevo, sus ojos liberando un brillo azul brillante. Aunque su voz sonaba débil, atravesaba el poderoso grito del fénix de hielo. El espacio tembló violentamente y la ventisca se intensificó de repente. Si uno extendía la mano, no podría ver sus 5 dedos. Todo en este mundo, desde los árboles hasta la hierba, las flores, los pájaros, las montañas y las grandes llanuras, fue arrancado. En solo un momento, el cielo parecía cubierto por una cortina brumosa de nieve. Esta era una vista que pocas personas habían visto en el reino de los dioses. Dentro de esa cortina de nieve, además de una luz azul helada que se movía, había un haz de espada blanca adicional. La pequeña figura de Little Jasmine se movía rápidamente y se teletransportaba constantemente a través de la ventisca. Sus manos se movían como si bailaran. Un haz de espada blanca salía con cada movimiento, destruyendo las imágenes de espada y las luces frías que Mu Xuanjin le enviaba. El sonido de las dos fuerzas chocando parecía leve, pero la explosividad en el cielo era la de maestros divinos. Llenaba todo el pequeño mundo, haciendo que la niebla helada en este lugar nunca se disipara. Cada vez que había una ráfaga explosiva de energía, iba acompañada de una ruptura explosiva del espacio en un radio grande. Ambas figuras destellaban y se teleportaban constantemente a través de decenas de kilómetros. Desgarros espaciales y grietas cubrían tanto el aire como las vastas llanuras. Antes de que los desgarros espaciales pudieran cerrarse, aún más cicatrices se rasgaban furiosamente por toda el área. La figura de Mu Xuanjin giró lentamente, congelando por completo los alrededores de 500 kilómetros, con Little Jasmine sellada justo en el centro de este mundo helado. Sin embargo, ni un instante después, todo el espacio explotó. Decenas de miles de rayos de espada salieron disparados y luego se juntaron, formando un solo rayo de espada que se dirigió directamente hacia Mu Xuanjin. La sombra blanca de la espada chocó contra la espada de la princesa de la nieve. El sonido del choque de las espadas hizo que los cielos se derrumbaran y que fisuras como una telaraña comenzaran a extenderse por las vastas llanuras debajo de ellas. La explosión del choque ya no se limitaba a un radio de 500 kilómetros. Bajo sus fuerzas aterradoras y destructoras del cielo, este pequeño mundo pacífico y tranquilo, de 1 millón de años de antigüedad, finalmente comenzó a desmoronarse, el reino antiguo del mar. Ilusorio tenía miembros de los 3 grandes mundos estelares recorriéndolo, en particular miembros de las 3 sectas gobernantes. Aunque procedían con cautela, en lo más profundo, sentían una gran emoción. En el corazón del reino antiguo, varios ancianos espíritus divinos custodiaban la entrada del palacio subterráneo. Nadie sabía qué estaba sucediendo abajo. Además, no sabían que los 3 grandes reyes del reino ya habían muerto. Sin ninguna advertencia previa, un rugido atronador que parecía provenir del 9º cielo, explotó. El área central del reino antiguo del mar, ilusorio, explotó de repente. En un área entera de 500 kilómetros, todos los seres vivos, incluso los expertos espíritus divinos de los 3 mundos estelares, y numerosas bestias profundas más pequeñas, se convirtieron instantáneamente en polvo. No sabían cómo habían muerto, ni siquiera se dieron cuenta de que habían muerto. Los que tuvieron más suerte, fueron lanzados por los aires y rodaron por el suelo. Aterrorizados, el aire se llenó de arena y polvo. 2 figuras se elevaron alto en el cielo, ambas emanando una presión incomparable que lo suprimía todo debajo de ellas, haciendo que cada criatura viva temblara en silencio. Las vestiduras nevadas de Mu Xuanjin estaban libres de polvo. La espada de la princesa de la nieve en su mano reflejaba el brillo helado de sus hermosos ojos. Un pequeño mundo que había sido estable y próspero durante al menos 1 millón de años, y que también había dado origen a la hierba del emperador inmortal,
ahora había sido completamente devastado por sus poderes. El rostro de Little Jasmine estaba sonrojado, pero aún irradiaba una energía vibrante. He oído decir que hay un reino estelar medio llamado el Reino de la Canción de la Nieve, y su rey del reino es tan poderosa que puede compararse con varios reyes de reinos estelares superiores. Al principio, lo tomé a la ligera, pero parece que no solo es cierto, sino que eres incluso más fuerte de lo que dicen los rumores. Saca tu arma, Dijo Mu Xuanjin con frialdad. de lo contrario, no tendrás otra oportunidad. De ninguna manera. Little Jasmine se cruzó de brazos detrás de la nuca. Aunque eres realmente fuerte, todavía no estás a la altura para que dé lo mejor de mí. Sus tejas en forma de media luna se bajaron ligeramente, y sus labios color cereza se movieron con frialdad. Si fuera hace medio año, en realidad no sería rival para ti. Desafortunadamente. Una brisa ligera sopló, pero en ese breve instante, la temperatura de este mundo originalmente gélido cayó a una tasa aterradora. Era como si este mundo hubiera descendido locamente varios millones de capa bajo la superficie de la Tierra, hacia un infierno helado. Los pupilas de Mu Xuanjin desaparecieron lentamente de sus hermosos ojos, reemplazadas por un resplandor azul helado. Su cabello se alzó en el aire, casi volviéndose completamente blanco como la nieve. Con un leve movimiento de su brazo, el fénix de hielo sobre ella desplegó lentamente un par de alas de cristal de hielo. Little Jasmine inclinó la cabeza, abriendo los labios. Sus ojos se abrieron grandes, mientras sus labios formaban una O perfecta. Pura vida, gente de Costa Rica. Gracias por el apoyo. Son unos ticos de corazón. Capítulo 1122. El reino antiguo se desintegra. El frío que llenaba el aire se intensificó locamente, junto con el aumento repentino de la energía profunda de Mu Xuanjin. La energía fría aterradora parecía haber alcanzado un punto crítico, transformándose en un campo de energía visible que golpeaba y distorsionaba el dominio de energía profunda frente a Little Jasmine. Poco a poco, ella comenzó a sentir que la energía fría se acercaba rápidamente. Little Jasmine exclamó sorprendida. Su rostro, siempre sonriente, finalmente se volvió serio. Su dominio de energía profunda se expandió, apartando toda la energía de escarcha en su área inmediata, lo que también redujo la fuerza del frío cerca de ella. Una luz azul parpadeó suavemente, como el crepúsculo de un amanecer ártico. Las vestiduras nevadas de Mu Xuanjin ondearon con el viento, y su brazo como jade danzó. Su espada de la princesa de la nieve trazó cientos de imágenes de espadas en solo unos pocos alientos. Como si las energías de todo el mundo fueran arrastradas con ella, transformando el silencio en una tormenta de hielo furiosa. La atmósfera del reino antiguo del mar ilusorio experimentó un cambio enorme. Incluso a una distancia de 500 kilómetros, todos los seres vivos restantes solo podían gritar de desesperación dentro de la ventisca gélida. En el mismísimo centro de la escarcha y la tormenta se reunía una fuerza tan grande como un infierno helado que ningún ser normal podría imaginar en toda su vida, incluso si viviera 10 veces. La figura de Little Jasmine se retiró rápidamente. Su dominio de energía profunda había sido suprimido y distorsionado capa por capa, pero se recuperó por completo de inmediato. Ya fuera la escarcha helada o las energías destructivas, ninguna parte tocó su cuerpo delicado e incomparable. Sin embargo, el asombro y la incredulidad en su rostro se intensificaron cada momento, hasta que gradualmente se transformaron en incomprensión. Aunque ella era solo una reina del reino estelar medio, el nombre de Mu Xuanjin era conocido en todos los reinos estelares superiores y grandes reinos de Reye. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Un reino estelar dirigido por una maestra divina era uno que ningún otro reino estelar podía ofender fácilmente. Pero la demostración actual de poder de Mu Xuanjin superaba con creces su comprensión, eclipsando vastamente cualquier información y rumor que hubiera oído sobre ella.
Bajo el asalto de 1000 cuchillas heladas, el dominio de energía profunda de Little Jasmine aún resistía. Para Little Jasmine, esto era algo obvio, ya que su identidad y posición no podían ser amenazadas fácilmente por Mu Xuanyin, incluso si la habilidad de Mu Xuanyin superaba sus expectativas. Mu Xuanyin nunca podría representar una amenaza real, por lo que Little Jasmine solo estaba usando alrededor del 30% de sus habilidades. El asalto de escarcha helada continuó. Pero la ventisca y los rayos de escarcha comenzaron a debilitarse, como si mantener su estado máximo fuera cada vez más difícil. Little Jasmine levantó la cabeza, a punto de decir algo, cuando de repente se oyó un grito de fénix de hielo. Siguiendo eso, las alas del fénix de hielo comenzaron a batir. Un anillo azul de hielo comenzó a descender del cielo, directamente hacia Little Jasmine. En un instante, todo el mundo se volvió azul. Lo que se pensaba que era el estado más fuerte y extremo de hielo y escarcha, ahora explotó de manera exponencial. La energía profunda de Little Jasmine fue suprimida inmediatamente. Estaba siendo sellada lentamente y comenzó a perder el control. Una energía de escarcha nunca antes vista, que parecía millones de pequeñas cuchillas heladas, perforó su dominio, envolvió su cuerpo y se clavó directamente en su alma, haciendo que gritara de shock. El anillo azul de hielo comenzó a encogerse mientras bajaba, suprimiendo la fuerza profunda de Little Jasmine. Pronto, avanzó lentamente hasta aproximadamente 30 metros de donde ella estaba. Little Jasmine se tensó, y su rostro mostró un atisbo de dolor. Finalmente, la mirada en sus ojos cambió. Sus pupilas brillaron repentinamente, con una luz azul excepcionalmente deslumbrante. Todo el reino antiguo se sacudió con la explosión. Esta explosión superó con creces cualquier trauma que este reino secreto antiguo hubiera sufrido hasta ahora en su lucha. Todos los seres vivos dentro del reino perdieron el sentido del oído en ese momento. El anillo azul de hielo fue hecho pedazos. Toda la energía fría en un radio de 100 kilómetros fue disipada, como si una mano invisible hubiera descendido del cielo y lo borrara todo. Lo que reemplazó el área completa fue el silbido de innumerables luces azules que parpadeaban como relámpagos. Era como si Mu Xuanyin hubiera sido golpeada por un hammer desde el cielo. Su figura se lanzó hacia atrás unos 50 kilómetros. Cuando se detuvo, no se encontró ningún cambio en su rostro nevado. Azul hielo y azul azur. Ambos colores eran similares, pero era claro que este reino secreto antiguo estaba dividido en dos partes. Little Jasmine seguía en su posición anterior, pero ya no tenía su expresión complaciente de antes. Ahora, en ambas manos pequeñas, sostenía una espada azul extraordinariamente grande. La hoja de la espada era incluso más grande que el cuerpo de la niña y medía el doble de su altura. El grueso mango de la espada hacía que pareciera que sus manos no podían sujetarla correctamente. Incluso un guerrero de 9 pies de alto tendría problemas para manejar una espada tan enorme, y mucho menos una niña tan pequeña. Sin embargo, esta visión de la niña y la espada daba una sensación extraña pero armoniosa. Como si fueran uno, como si solo respondiera a su voz, moviéndose a su comando y permitiéndole manejarla. Todo su cuerpo estaba hecho de acero, pero lucía como vidrio. Un momento brillaba bajo la luz azul resplandeciente, al siguiente parecía oscuro y sin luz. El mango medía 1 pi de largo y la hoja era incomparablemente afilada. En la parte delantera de la espada azul había 2 rayos que se movían como sangre, pareciendo un lobo sediento de sangre con los colmillos expuestos. Con la gran espada en su poder, el aire alrededor de Little Jasmine cambió completamente. La Little Jasmine de antes era de despreocupación, ingenuidad y vitalidad. Ahora, su presencia era capaz de suprimir la fuerza de Mu Xuanyin, emanando un aire aterrador. Su rostro ahora era una imagen de indiferencia. Su aura no era suave ni calmada, sino todo lo contrario. Estaba llena de brutalidad y violencia. Parecía como si un antiguo dios diabólico se hubiera despertado de su letargo dentro de ese pequeño cuerpo. Los cielos se abrieron y la tierra tembló, los océanos rugieron y todos los seres vivos se postraron. Parecía el anuncio de la llegada de un Señor Supremo. Tanto lo muerto como lo vivo
parecían temblar de miedo. La espada sagrada del lobo celestial. Un destello brilló en los ojos de Mu Xuanyin. Pequeña Jazmín no respondió. Ambos brazos pequeños estaban levantados, y la gran espada azul colgaba erguida en el aire. No había ni rastro de ira o intención asesina en ella, pero emanaba un impactante instinto de batalla. Era como si su espada y su fuerza estuvieran hechas para la batalla, y una vez liberadas, sacudirían los cielos. Con la gran espada levantada, las innumerables luces azules brillantes que parpadeaban comenzaron a moverse lentamente. En el momento en que la espada apuntó al cielo, se formó la imagen de un lobo azul de 50 kilómetros. ¿Qué es eso? Los sobrevivientes restantes, en el antiguo reino del mar ilusorio, miraban al cielo, ninguno de ellos capaz de mantenerse erguido. Miraban con miedo y asombro al lobo azul, con los ojos tan abiertos como platos. Las cejas heladas de Mu Xuanyin se fruncieron, mientras su expresión se volvía seria. Él agitó ligeramente la mano, y la espada de la princesa de la nieve comenzó a orbitar extrañamente a su alrededor. En un abrir y cerrar de ojos, innumerables formaciones profundas pequeñas se reunieron frente a ella. En el centro del lobo azul de 50 kilómetros, pequeña Jazmín finalmente se movió. La gran espada azul cortó hacia abajo. Sus labios rosados se movieron, su voz seguía siendo vacía, pero transmitía un frío y una potencia que estremecían el alma. Tajo del lobo celestial. El lobo azul aulló hacia el cielo, y luego se abalanzó directamente sobre Mu Xuanyin. Al acercarse, creó una larga estela azul que no se disipaba por mucho tiempo. Si Yun Che estuviera presente, seguramente se sorprendería mucho. Exactamente este movimiento era el que él había aprendido personalmente de Jazmín. El primer movimiento del tomo de Sirius, el dios prisión, el tajo del lobo celestial. Pero aunque era el mismo tajo del lobo celestial, en cuanto a poder, ritmo y concepto, superaba en miles de leguas al de Yun Che. Si lo que Yun Che podía mostrar se consideraba equivalente al brillo de una vela, entonces este tajo de pequeña Jazmín equivalía a la vasta galaxia. La figura de Mu Xuanyin se retiró. Cada vez que ejecutaba la cascada partiendo la luna, dejaba atrás un haloto de hielo absolutamente puro. El lobo celestial de 50 kilómetros rasgó el aire. Mu Xuanyin parecía extremadamente pequeña y frágil bajo la imponente fuerza de la imagen del lobo. Pero fue en ese momento que 99 hermosas lotos de hielo aparecieron frente a ella. Con la punta de su espada, todos los lotos de hielo se liberaron al mismo tiempo, llenando el cielo con un brillo helado. Formación del corazón del loto de las 9 extremidades. Mientras el mundo se sumía en el silencio, el brillo de la luz azul helada se intensificó enormemente. 99 lotos de hielo comenzaron a rotar dentro de la luz azul como estrellas en órbita, formando una gran formación estelar que aprisionaba al lobo azul de 50 kilómetros. La imagen del lobo azul dejó de aullar de inmediato, ya que fue firmemente sellada por el hielo, congelada en el aire. Siguiendo ese momento de silencio, los lotos de hielo y la imagen del lobo explotaron al mismo tiempo, saturando el cielo con luz azul. El poder del lobo celestial había disminuido considerablemente, pero su fuerza restante seguía siendo igual de aterradora. Mu Xuanyin no se movió. La espada de la princesa de la nieve apuñaló ligeramente, cortando inmediatamente el poder restante del lobo celestial en dos. Ambas mitades silbaron a sus lados. Medio aliento después, todo el mundo detrás de ella se convirtió en un panorama de destrucción y devastación. El shock volvió a aparecer en el rostro frío de pequeña Jazmín. Mudo y era el Dicen, Xiao Quan dice de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Esto la dejó completamente atónita. Además, cuando ella había lanzado su primer movimiento, Mu Xuanyin lo había recibido directamente, y parecía que no había gastado mucha energía al hacerlo. Para ella, esto parecía inconcebible. La espada sagrada del lobo celestial se levantó una vez más, su segundo golpe cortando hacia adelante. Colmillo salvaje. El mundo comenzó a temblar con aún más ferocidad.
Cada ser vivo en cada rincón del antiguo reino del mar ilusorio solo podía observar. Mientras un lobo azul enormemente poderoso y destructivo causaba estragos por todo el reino. Se formó una gran rasgadura espacial de inmediato, como si hubiera sido abierta por un rayo. Se extendió sobre un tercio del reino secreto, durando varios segundos sin cerrarse. El antiguo reino del mar ilusorio no solo temblaba, sino que parecía haber alcanzado algún tipo de punto de ebullición. Los cielos se voltearon y la tierra se había dado completamente la vuelta. Las montañas se derrumbaron y los mares fueron rasgados. Los gritos desesperados de innumerables criaturas se silenciaron por completo antes de que toda la vida quedara enterrada en este mundo en ruinas. Ya fueran practicantes profundos que entraron en este antiguo reino, o seres vivos que nacieron y crecieron aquí, todos murieron sin conocer la causa de su muerte. Desastre natural. ¿Cómo pudo aparecer un desastre natural tan terrorífico en este mundo? ¿Cómo pudo provenir este poder de un ser vivo? Mientras el antiguo reino casi se partía en dos por esa rasgadura espacial, dos esferas de luz azul luminosa seguían siendo claramente visibles. El sentido espiritual de Little Jasmine recorrió cientos de kilómetros, intentando localizar la posición de Mu Xuanyin. El colmillo salvaje, que era incluso más fuerte que su movimiento inicial, aún no había derrotado a Mu Xuanyin. Solo la obligó a retroceder 100 kilómetros. Otro destello extraño de luz brilló en los ojos de Little Jasmine. Después de eso, un mayor deseo de batalla se agitó en sus ojos lobunos y ensangrentados. El espacio fue rasgado violentamente en múltiples ocasiones. Varios cientos de kilómetros de espacio fueron cruzados en un instante. Mientras dos figuras azules chocaban constantemente en el aire, intercambiando decenas de movimientos en un momento. La imagen de un fénix de hielo y un lobo azul finalmente chocaron entre sí, volviendo el cielo patas arriba y destruyendo las leyes de este mundo. El área alrededor de los dos rápidamente creó un vacío natural de destrucción que abarcaba varios cientos de kilómetros. Todo lo que tocaba desaparecía instantáneamente sin dejar rastro. Capítulo 1123. Regreso a la canción de nieve. A medida que recuperaba la conciencia, la figura de Mu Xuanyin volvió a aparecer claramente en su mente. Maestra. Yun Che sintió un sobresalto en su alma y se incorporó de inmediato. Una exclamación de sorpresa resonó, una voz que pertenecía a una joven mujer gritó mientras corría rápidamente hacia él. Yun Che, ¿estás despierto? Mirando a esa joven vestida de azul frente a él, Yun Che estaba bastante desconcertado. Hermana mayor, Xiaolan. Estaba sentado en una cama de hielo. A su vista, había brasas de cristales de hielo familiares. El aliento que entraba por su nariz era ese aire frío puro y limpio que le resultaba familiar. Frente a él, la chica que sonreía era Mu Xiaolan, a quien no había visto en mucho tiempo. Esto era el reino de la canción de nieve, el 36º palacio del Fénix de hielo. Esto es genial. Cuando llegaste, estabas inconsciente. Pensé que estabas herido, pero luego me di cuenta de que estabas completamente bien. Mu Xiaolan dijo con entusiasmo, mientras lo miraba con sus ojos brillantes y claros. ¿A dónde fuiste todo este tiempo? ¿Por qué estabas inconsciente? La maestra dijo que fuiste a entrenar fuera. Pensé que pasarías unos años más antes de regresar. Mu Xiaolan estaba diciendo muchas cosas. El aún aturdido Yun Che no registraba lo que ella decía. Sacudió la cabeza, intentando recordar la escena antes de desmayarse. Preguntó con voz apagada. ¿Dónde está la maestra? Oh, la maestra del clan aún no ha regresado. Fue el dragón santo de la maestra del clan el que te trajo de vuelta aquí. Al ver la extraña expresión de Yun Che, Mu Xiaolan dudó un poco, pero no pudo contener su curiosidad. Yun Che, ¿ocurrió algo? Yun Che sacudió la cabeza, incapaz de responder. Xiaolan, sal de la habitación. Una voz suave y tranquila llegó desde fuera. Mu Binyun entró lentamente, con su porte y mirada fríos como siempre. Sí. Aunque estaba curiosa, Mu Xiaolan salió de la habitación obedientemente. Mu Binyun se acercó a él, su mirada se volvió complicada mientras lo observaba. Yun Che bajó la cabeza, por primera vez sin atreverse a mirar a los ojos de Mu Binyun.
Esto se debía a que sabía que había cometido un error grave. Ella era su benefactora y, más importante aún, la hermana menor de Mu Xuanjin. ¿Dónde te encontró tu maestra? Mu Bingyun preguntó, con su voz tan familiar y suave como siempre. En el este, en el corazón de la isla del mar ilusorio, hay un reino secreto llamado el reino antiguo del mar ilusorio. Yun Che respondió, con la cabeza aún baja, mientras su conciencia lo atormentaba. Como se esperaba. ¿Dónde está tu maestra? ¿Por qué no ha regresado? Mu Bingyun continuó preguntando. No lo sé, solo vi a la maestra y luego la vi enojada. Lo siguiente que supe es que me desperté aquí. Mu Bingyun no continuó preguntando, pero no parecía preocupada. Después de todo, con el poder de Mu Xuanjin, no importaba a dónde fuera, no había necesidad de preocuparse por ella. Su mirada se apartó del cuerpo de Yun Che, su pecho se agitaba un poco, mostrando claramente que su corazón no estaba en paz. Su voz suave y gentil tenía un toque adicional de frialdad. Yun Che, todo lo que has hecho en el reino del dios de la llama. Lo sé todo. Aparte de tu maestra, soy la única que lo sabe. El rostro de Yun Che se ensombreció. Lo sé. Mi pecado es imperdonable. En efecto, eres imperdonable. La voz de Mu Bingyun tenía algo de fluctuación. Se dio la vuelta, temiendo que si su mirada se quedaba demasiado tiempo en Yun Che, su corazón, que había sido frío e inquebrantable durante 1000 años, perdiera el control. La maestra de la secta no es solo la reina del reino de la canción de nieve o la maestra de la secta del Fénix de hielo divino. Es la persona más poderosa que el reino de la canción de nieve ha visto en los últimos cientos de miles de años. Su estatus es muy respetado y es la más fuerte, un hecho indiscutible desde la antigüedad hasta ahora. Incluso un emperador de un país no se atrevería a mirarla directamente, y mucho menos acercarse a menos de 100 pies de ella. Si la ofendiera con media frase, no escaparía de la pena de muerte. Y ella es tu maestra. Sin embargo, tú. Aunque solo era su espalda la que enfrentaba a Yun Che, su voz perdió la calma. Su hermosa figura tembló y solo pudo recuperarse después de un largo rato. Aunque ese incidente ocurrió hace mucho tiempo, todavía no podía aceptarlo ni perdonar a Yun Che. Incluso si ella fuera la que Yun Che hubiera ofendido hace medio año, no estaría tan perturbada como ahora. Yun Che mantenía la cabeza baja. No la refutó, ni podía hacerlo. La maestra de la secta estaba gravemente herida y su cuerpo estaba envenenado por la sangre del dragón con cuernos. No podía salvarse a sí misma, pero tú ya la habías llevado y huido. Podrías haber usado el poder de los 3 maestros de la secta de la llama y fácilmente expulsado la sangre del dragón con cuernos de ella. ¿Por qué tenías que? No confío en ellos. Yun Che levantó la cabeza y gritó. Temía que aprovecharan que la maestra estaba herida y le hicieran daño. Tampoco quería correr el riesgo de negligencia, de que cometieran un error. Estaba resentido con el trío de Yang Wankang, que egoístamente se había negado a salir y salvarla. Los odiaba tanto que incluso albergaba algo de intención asesina, dudando de sus motivos. Incluso si estuvieran dispuestos a hacer todo para salvarla, definitivamente habría habido contacto físico. Con la personalidad altiva de Mu Xuanjin, ¿cómo podría eventualmente aceptarlo? Mientras hablaba, a mitad de camino, se encontró incapaz de continuar. Era porque lo que había hecho a Mu Xuanjin iba mucho más allá de una negligencia ordinaria. Aparte de pedir prestado el poder de esos 3 maestros de la secta, hay otro asunto que no sabes. Mu Bingyun respondió. El cuerpo de la maestra de la secta tiene una gran cantidad de origen del alma del Fénix de hielo. Aunque perdió toda su fuerza profunda y se volvió delirante, solo la sangre del antiguo dragón con cuernos no es suficiente para amenazar su alma o su vida. Yun Che levantó la cabeza en shock. Lo que has cometido es el pecado más imperdonable en la historia del reino de la canción de nieve. Sin embargo, también debe decirse que antes de eso, acababas de salvar la vida de la maestra de la secta. De lo contrario, ella habría caído en la prisión infernal del dios antiguo enterrado. Yun Che solo podía mirar su espalda, incapaz de ver su expresión, pero podía sentir claramente las emociones muy complejas que tenía dentro. Incluso así, todavía no puedo convencerme de perdonarte. Mu Bingyun suspiró suavemente. Tu maestra está extremadamente decepcionada y enojada contigo. Lo sé. Yun Che respondió con humildad, y luego se rió de sí mismo con desdén. Ahora, ya no tengo las cualificaciones para ser su discípulo. Palacio Maestra Bingyun, fuiste tú quien me trajo al reino de la canción de nieve y quien me cuidó después. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí,
Pase lo que pase. Es solo que... ya no tengo ninguna oportunidad de pagártelo. Mu Xuanjin. La diferencia entre sus estatus, Yun Che no podía ni siquiera ser considerado una pequeña hormiga en comparación con ella. Era como un mendigo miserable, manchando a una gran y majestuosa emperatriz. No podría redimirse aunque sufriera el castigo de la muerte por 1000 cortadas, 10.000 veces. No solo había manchado su cuerpo sagrado, había arruinado completamente su yin vital intacto, por no mencionar que era su maestra, a quien le debía una enorme deuda. Podía sentir la ira en los ojos de Mu Xuanjin en ese momento, y esta vez, estaba preparado para soportar un castigo severo. No iba a huir más. Mu Binyun guardó silencio por un momento, y luego dijo: ¿Sabes por qué la maestra de la secta fue a ese lugar llamado Isla del Mar Ilusorio? Debe haber sentido mi aura. Yun Che respondió. No sabía cómo Mu Xuanjin lo había encontrado. Cuando estaba en el reino Darkia, Huo Rulie juró guardar en secreto su paradero. En el reino Darkia, usó el seudónimo Lin Yun. La única que sabía que era Yun Che era solo Ji Ruyan. Para evitar que otros reconocieran que provenía del reino de la canción de nieve, él no utilizó el canon de investidura del dios Fénix de hielo. Incluso cuando cultivaba, eligió el rango montañoso de Black Soul, más profundo y que mejor ocultaba el aura. No. Mu Binyun sacudió lentamente la cabeza. Aunque ella te ha estado buscando todo este tiempo, el reino de los dioses es infinitamente vasto. No pudo encontrar ni rastro de ti. La razón por la que se dirigió a la isla del mar ilusorio fue que recibió noticias de que había aparecido la hierba del emperador inmortal. Para evitar que otros se la llevaran, decidió ir personalmente a recuperarla, porque era absolutamente necesaria para ayudarte a refinar la píldora de jade penta del universo. Yun Che se quedó sentado allí, aturdido. Ella lo miró a Yun Che una vez más, y luego se alejó lentamente, con su voz fría flotando en el aire. Comparado con el grave error que cometiste, ella está aún más decepcionada y enfadada porque simplemente te fuiste huyendo. Mu Binyun se marchó, dejando a Yun Che congelado en su lugar. Era como si su alma hubiera sido succionada de su cuerpo. Después de un largo rato, extendió la mano y colocó la palma sobre su pecho. Algo en su interior se agitaba violentamente, incapaz de calmarse. Mi maestra no quería matarme. Ella fue allí. Para ayudarme a buscar la hierba del emperador inmortal. Por mí. La luz azul se desató descontroladamente dentro del antiguo reino. Cada grito de fénix y aullido de lobo provocaba una oleada de temblores turbulentos en todo el mundo, prácticamente volviéndolo del revés. Este era un pequeño mundo independiente, un reino secreto que había resistido la prueba del tiempo desde la era de los dioses. Pero ahora se había transformado en un purgatorio helado y ruinoso. El espacio se rompía constantemente y los seres vivos perecían. Incluso las leyes dentro de él parecían estar al borde del colapso. Que el antiguo reino estuviera al borde del colapso era algo que tanto Mu Xuanjin como Little Jasmine podían sentir. Pero su brutal batalla continuaba. Luchando desde el este del mundo hasta el oeste, y luego hasta el extremo sur, sin detenerse. Mu Xuanjin era una poderosa maestra divina, una persona bien conocida en el reino de los dioses. El reino de la canción de nieve y su vecino, el reino de los dioses del fuego, sabían más sobre su fuerza que nadie. Pero en este momento, ya sea Yun Che, o cualquier otra persona en la secta del Fénix de hielo divino, o incluso los 3 maestros de secta del reino de los dioses del fuego, si cualquiera de ellos viera esta escena, nunca se atrevería a creerlo. Aunque Yun Che había ignorado el peligro para su vida, y la salvó durante esa batalla en la prisión infernal de la sepultura del dios antiguo, donde Mu Xuanjin cayó en la trampa de los 2 dragones cornudos antiguos, ella aún sufrió heridas graves y su fuerza profunda se agotó por completo. A pesar de esas condiciones, logró matar a uno de los dragones cornudos a la fuerza, y luego, usando una gran cantidad de esencia de sangre, desató Oblivion of Broken Moon. No solo empeoró sus heridas, sino que le hizo perder una gran cantidad de su cultivo y talento innato. Y después de eso, por causa de Yun Che, ella había perdido su yin vital, del fénix de hielo, pérdida de fuerza profunda, esencia de sangre, talento innato y yin vital, junto con heridas graves.
La cantidad de golpes catastróficos que recibió en todos los aspectos imaginables podría considerarse el máximo posible. Yun-che estimó que Mu Xuanjin quizás estaría en coma durante muchos meses. En cuanto a recuperar su fuerza profunda, necesitaría muchos años. Quizás incluso más. Incluso si se recuperara, sería más débil que antes y podría no avanzar en su cultivo nunca más en esta vida. Para alguien en la cima del camino profundo, esto era, sin duda, una píldora amarga y cruel de tragar. Pero esta furiosa batalla con Little Jasmine mostraba que ella no estaba siquiera en un estado de recuperación, y tampoco su fuerza profunda era débil. Esto era fundamentalmente imposible. Lo que era aún más impactante era que, aunque su fuerza profunda no parecía haber sido dañada de ninguna manera, en realidad mostraba una mayor capacidad de combate que cuando luchó contra los dragones cornudos antiguos, y no se trataba solo de un aumento mínimo en la fuerza. Cada movimiento que hacía contenía un poder lo suficientemente aterrador como para hacer temblar el vasto antiguo reino. Era como si, incluso si se enfrentara a 2 o incluso 3 dragones cornudos antiguos, pudiera exterminarlos fácilmente. El reino de Maestra Divina era un nivel que innumerables practicantes profundos del reino de los dioses nunca se atreverían a soñar con alcanzar. Y dentro del reino de Maestra Divina, cada paso adelante requería cantidades asombrosas de talento y un destino increíble. Requiere eones de trabajo duro que nadie ordinario podría imaginar. Medio año de tiempo no era más que el parpadeo de un dedo para una maestra divina. Pero en este medio año, la gravemente herida Mu Xuanjin se recuperó por completo y parecía estar incluso varias veces más fuerte. No solo estaba ilesa e intacta, parecía que había experimentado un renacimiento. Este cambio que anulaba completamente todo sentido común, incluso si fuera un gobernante de un reino rey, una existencia en la cumbre del caos primordial, no lo creería. La fuerza de Little Jasmine continuaba aumentando, el poder de cada golpe de espada parecía voltear el reino secreto, pero no podía suprimir a Mu Xuanjin en absoluto. Cada vez más shock surgía de sus ojos. Finalmente, una luz explosiva como sangre escarlata brilló en sus ojos. Espada inmortal asesina de sangre lunar. La imagen del lobo celestial apareció una vez más, pero ya no era azul. Parecía haber surgido de un pozo de sangre del infierno. Su cuerpo entero era de color rojo sangre. Especialmente sus pupilas de lobo furiosas, que parecían 2 brillantes lunas sangrientas, las cuales parecían capaces de aniquilar mundos con solo su luz. El vestido nevado de Mu Xuanjin aún se agitaba con el viento, haciéndola parecer una diosa celestial descendida de la luna. Incluso si todo el mundo se volteara, ni una mota de polvo aterrizaría sobre ella. Cuando la espada de la princesa de la nieve apuntó, todos los seres se congelaron en su lugar. 9 anillos de hielo se formaron y luego se superpusieron, creando una gran formación helada que cayó hacia la imagen del lobo sangriento. En un abrir y cerrar de ojos, todo el mundo perdió tanto el brillo como el sonido. Todo dentro del reino secreto, desde el vasto océano hasta las extensas llanuras, desde las rocas hasta el más pequeño grano de arena, estaba completamente sellado, transformado en hielo profundo, antes de romperse instantáneamente. Una ola interminable de polvo soplaba por todo el mundo destrozado. Miles de desgarros espaciales comenzaron a aparecer por todas partes, extendiéndose con locura, uniéndose unos con otros y luego creciendo más. Siguiendo el sonido de la destrucción total, el reino antiguo del mar ilusorio, que había resistido hasta ese momento, finalmente se derrumbó. Capítulo 1124, punto débil. El colapso de un reino secreto independiente normalmente no afectaría al mundo exterior. Pero el daño y el derrumbe del reino antiguo del mar ilusorio eran demasiado graves. Su desintegración causó inmediatamente una turbulencia espacial extremadamente violenta e incontrolable. Miles de desgarros espaciales masivos engulleron de un solo golpe toda la isla del mar ilusorio. Los discípulos de los 3 reinos estelares que custodiaban la isla del mar ilusorio no tuvieron tiempo de reaccionar y fueron tragados enteros en el desgarro dimensional, desapareciendo junto con la isla del mar ilusorio.
El mar, que una vez estaba tranquilo y sereno, ahora estaba cubierto de huracanes y olas gigantes, mientras los desgarros espaciales inestables devoraban la isla del mar ilusorio. La noticia de que el pasto del emperador inmortal se encontraba en la isla del mar ilusorio se había difundido ampliamente, y en ese momento un gran número de potencias fuertes de reinos estelares vecinos se encontraban en los 4 rincones del mar. Algunos incluso eran miembros de reinos estelares medios. Los huracanes y las olas gigantes alarmaron a todo. Pero antes de que pudieran extender su sentido espiritual para investigar, sus rostros se llenaron de horror. Sus cuerpos, que avanzaban a gran velocidad, se detuvieron de repente, sin atreverse a dar ni un paso más. Esto se debía a que, en el mundo ante ellos, una presión inmensa y aterradora se agitaba, salvaje e incontrolada. Aunque se atrevían a venir aquí porque eran las existencias más poderosas de sus respectivos reinos, se sentían reducidos a simples hormigas ante esta ola de poder. El miedo penetraba cada parte de ellos, hasta el alma, dejándolos temblando. No se atrevían a avanzar, ni tampoco a retroceder. ¿Qué poder es este? Dijo un experto anciano en el reino divino rey, temblando. ¿Acaso algún maestro divino ha llegado? Este pensamiento cruzó por la mente de todos, dejándolos pálidos y sintiéndose 1000 veces más asustados que antes. Maestro divino, el pináculo del camino divino, la existencia más cercana a un dios en todo el caos primordial. Los innumerables expertos del reino de los dioses habían oído las leyendas sobre los maestros divinos, pero ver uno en persona era algo que podrían no presenciar en toda su vida, y mucho menos sentir su supresión y poder directamente. Y esta vez, el aura y la fuerza que sentían eran aterradores. Superaban todo lo que habían conocido sobre el camino profundo. Era como si los mismos cielos se sumergieran en este poder terrorífico y, ante él, aunque dedicaran el resto de sus vidas al entrenamiento, aún se quedarían muy por debajo en todos los aspectos. La palabra Maestro Divino apareció en el corazón de cada uno de ellos. Los desgarros espaciales se repararon por sí mismos. La isla del mar ilusorio había desaparecido por completo, sin dejar ni un solo grano de arena. Los huracanes furiosos y las olas gigantes también comenzaron a calmarse gradualmente. Después de eso, la supresión y la presión que sentían en sus corazones y alma desaparecieron de repente. Todos en los alrededores sintieron que sus cuerpos se relajaban, como si se hubieran quitado miles de montañas de encima, pero el shock en sus ojos no disminuyó en absoluto. Se dieron la vuelta y comenzaron a retirarse hacia donde habían venido a la mayor velocidad posible, sin que ninguno se atreviera a avanzar ni medio paso más. Sobre la desaparecida isla del mar ilusorio, Mu Xuanyin en pequeña Jazmín estaban de pie, mirándose fijamente la una a la otra desde lados opuestos. El mar a su alrededor estaba agitado, pero el mar directamente debajo de sus pies estaba tan liso como un espejo, sin una sola ondulación. La energía profunda aún se liberaba de ambos, pero ambos contuvieron las luces profundas que emitían y ya no siguieron intercambiando golpes. Después de un breve periodo de silencio, Mu Xuanyin habló con frialdad. Princesa Kaiti, la hija menor del rey del reino estelar de Dios, nacida con un cuerpo débil, y la más común entre todos los hijos e hijas del rey del reino estelar de Dios. Recibiste un trato frío especialmente después de que tu madre murió joven, pero hace 5 años asimilaste perfectamente el poder del dios estelar del lobo celestial, y se rumorea que fuiste la que logró la asimilación perfecta en la historia del reino estelar de Dios. Nunca imaginé que algún día llegaría a intercambiar golpes con el dios estelar del lobo celestial. Los ojos del lobo de color sangre, en la parte superior de la espada sagrada del lobo celestial, se cerraron y, tras un destello de luz azul, la espada desapareció de las manos de pequeña Jazmín. Después de guardar la espada sagrada del lobo celestial, el aire alrededor de pequeña Jazmín cambió inmediatamente, y sus ojos recuperaron su vivacidad. Con respecto a que Mu Xuanyin adivinara con exactitud su identidad y nombre, ella no se sorprendió en absoluto. Sus labios se movieron y cruzó los brazos sobre su pecho, murmurando. No solo tienes la bendición de intercambiar golpes con esta princesa, sino que tampoco fuiste derrotada. Debes estar encantada en tu corazón. Mu Xuanyin, sí. Pero.
La voz de pequeña Jazmín se volvió repentinamente más fuerte, y sus ojos redondos miraban fijamente a Mu Xuanyin. Tú, ¿por qué eres tan poderosa? ¿Eres realmente solo la reina de un reino estelar medio? Esta princesa ha visto a todos los reyes de los reinos estelares superiores, pero puedo contar con los dedos de las manos a aquellos que son tan poderosos como tú. Y la información sobre ti asegura que eres una maestra divina de rango 4. ¿Por qué eres tan fuerte? Incluso si todos los demás en tu reino estelar son débiles, solo basándote en ti, tienes las calificaciones para convertir a tu reino en uno superior. ¿Por qué el reino de la canción de nieve sigue siendo un reino estelar medio? ¿Has estado ocultando tu fuerza todo este tiempo? Si alguien se enterara de que el reino de la canción de nieve tiene a alguien tan poderoso, incluso mi padre real se asustaría. Toda la región divina oriental se sorprendería y los reinos estelares superiores definitivamente tendrían un reino más entre ellos. No es asunto tuyo. Mu Xuanyin la miró con frialdad y guardó su espada de la princesa de la nieve. Apuntó a pequeña Jazmín, sin importar que la otra fuera la princesa Kaiji, ante quien miles de reinos tendrían que inclinarse. Responde a mi pregunta de antes. ¿Por qué lo estás siguiendo escondidas? La princesa Kaiji inclinó la cabeza. HMPH, de ninguna manera. Lo estoy siguiendo con gusto, no puedes impedírmelo. Ja, tienes mucho descaro. ¿Sabes quién es esta princesa y aún así eres tan irrespetuosa? ¿No tienes miedo de enfadarme? Mu Bao hiperal de sex. A menos que, ¿sabes sobre su relación con tu hermana? Mu Xuanyin decidió probarla con esta pregunta, lo que hizo que las cejas de la princesa Kaiji se contrajeran. Su expresión dio un giro de 180 grados. Tú, ¿cómo lo sabes? Claro que sí. Mu Xuanyin frunció el ceño. En cuanto a él, ¿qué más sabes? La princesa Kaiji abrió mucho la boca y luego comenzó a hablar rápidamente. Sé que su nombre es Yunche. Viene de un reino inferior muy lejano. Llegó al reino de los dioses para buscar a mi hermana mayor y también sé que vino aquí en busca de la hierba del emperador inmortal para poder verla de nuevo. Cada palabra que pronunciaba la princesa Kaiji hacía que los ojos de Mu Xuanyin se volvieran más fríos. ¿Cómo sabes todo esto? Él nunca le contaría estos asuntos a nadie más. Entonces, ¿cómo lo sabes tú? Soy su maestra. Mu Xuanyin declaró con frialdad. Conozco todo lo que tiene que ver con él. La espada de la princesa de la nieve emitió un resplandor helado, envolviendo a la princesa Kaiji en su brillo. Ahora es tu turno de responder a mi pregunta. Él definitivamente no te habría contado todo esto por su propia voluntad. ¿Qué método usaste para enterarte? ¿Y qué otros puntos débiles tiene? ¿Punto débil? Al ver la expresión seria de Mu Xuanyin y sentir el frío que emanaba de su espada, la princesa Kaiji finalmente entendió por qué. Su expresión se relajó de inmediato y ella se rió. Realmente te importa mucho él, ¿verdad? Soy su maestra, claro que me importa. Entonces, ¿por qué fuiste tan dura con él hace un momento e incluso? Responde a mi pregunta. El tono de Mu Xuanyin se volvió aún más gélido. Jeje, está bien. La alerta y la tensión de la princesa Kaiji habían desaparecido por completo. Ella se rió con picardía. Parece que realmente estás muy preocupada por él, y el hecho de que te haya contado sobre mi hermana mayor significa que definitivamente confía en ti. Mu Xuanyin. En realidad, no es ningún punto débil, solo una pequeña coincidencia, eso es todo. Coincidencia. ¿Fue hace unos 6 meses? Esta princesa se escapó a jugar y se encontró con un tío malo. Al principio, esta princesa quería molestarlo, pero de repente él se acercó y ayudó a esta princesa a espantar a ese tío malo. La princesa Kaiji levantó y movió la nariz. Cuando él espantó a ese tío malo, usó el primer movimiento del tomo del prisionero dios Sirius, ya sabes. Mu Xuanyin fijó su mirada en ella. Esa espada tenía forma y poder, pero no sustancia, e incluso mezcló algo de energía de llamas. Los otros no podrían notarlo,
pero esta princesa es la diosa lobo estrella celestial, y soy la más familiarizada con el tomo del prisionero dios Sirius. Después de que mi hermano mayor murió, las personas que pueden usar el tomo del prisionero dios Sirius básicamente soy solo yo, pero mi hermana mayor me dijo que hay una más en todo el mundo. No solo no necesita el poder ni la línea de sangre del lobo estrella celestial, sino que realmente cultivó con éxito el tomo del prisionero dios Sirius, aunque solo sea el primer estilo de espada. ¿Existía tal cosa? La espada de la princesa de la nieve se bajó lentamente, y el aura alrededor de Mu Xuanjin se retiró poco a poco. No sabía que el cuerpo de Yunche albergaba otro secreto, el legado de la estrella celestial del lobo, poder cultivar a la fuerza, el tomo del prisionero dios Sirius, sin tener la fuerza, ni la línea de sangre de la estrella celestial del lobo, incluso si solo era el primer estilo de espada, solo Yunche, con las venas profundas del dios malvado, podría hacer algo así. Definitivamente creía que Yunche nunca le contaría a nadie más sobre su relación con Yasmín, porque si se extendiera al reino de los dioses estrella, las consecuencias serían graves. Por lo tanto, tenía que saber si había algún punto débil en él que permitiera a la princesa Kaiji enfocarse en él, y resultó que era por una coincidencia tan extraña. Para salvar a la diosa lobo estrella celestial, él había usado el tomo del prisionero dios Sirius. Al principio no podía confirmar que él era la persona de la que hablaba mi hermana mayor, así que esta princesa siguió siguiéndolo y eventualmente descubrí que realmente encajaba. No mucho después, esta princesa supo que definitivamente era ese hombre del que mi hermana mayor hablaba. Para buscar a mi hermana mayor, él vino al reino de los dioses. Esta princesa se sintió un poco conmovida por sus acciones, así que decidí seguirlo para protegerlo, para evitar que muriera antes de poder ver a mi hermana mayor. Pero resulta que tiene una maestra tan poderosa como tú. Parece que esta princesa ya no necesita preocuparse porque muera. Puedo volver y acompañar a mi hermana mayor. ¿Qué más dijo tu hermana mayor sobre él? Además de ti, ¿se lo ha contado a alguien más? Mu Baboqueres enteres. Mu Xuanjin continuó con su interrogatorio. Mi hermana mayor dijo un montón. Muchísimo más de lo que te imaginas. Pero solo me lo contó a mí y a nadie más. La princesa Kaiji sonrió. Tengo a mi padre real y a muchos tíos, hermanos mayores y hermanas mayores, pero mi hermana mayor es mi único familiar de sangre. Y para mi hermana mayor, yo soy su único familiar de sangre también. Se rió un poco, y detrás de esa risa había un toque de melancolía. Mu Kuan-yin logró percibir algo de soledad en esa risa. Mi hermana mayor a menudo se queda en trance de repente. Una y otra vez habla de cosas relacionadas con él. Mi hermana mayor está dispuesta a darme todo, con la única excepción de ese vestido rojo, que a menudo abraza. Ni siquiera me permite tocarlo. Todo lo que tiene que ver con él hace que mi hermana mayor se convierta en alguien completamente diferente. Siempre he querido saber qué tipo de hombre es para causar un cambio tan grande en mi hermana mayor. Mi hermana mayor incluso dijo que en esta vida y en este universo, ya no podría volver a encontrarlo, pero yo sé que si logra verlo de nuevo, definitivamente será muy feliz. Aunque ella esté. En cuanto a lo que quería seguir diciendo, la princesa Kaiji se detuvo de repente y no continuó. Mudo mentísima de a. El paradisforzo pitú todo, mientras lentedecíamente ve Maljei. Xiao Hueqian, Xiao Kuan-yu y Xiao Kuan-lei caminaban al frente, Xiao Boyun y Xiao se encaminaban en medio, mientras que Xiao Buji y Xiao Nan iban por detrás. Su mirada volvió a su calma normal, y solo algunas emociones complejas permanecían en lo profundo. ¿Le has dicho a tu hermana sobre su llegada al reino de los dioses? Claro que no. La princesa Kaiji respondió sin dudar. Y tú mejor no se lo digas a nadie más tampoco. No necesito que me lo recuerdes. Mu Baobinyan resopló con una voz fría, y la cautela y la sospecha en su corazón finalmente se disiparon. Ella no se demoró ni siguió hablando. Inmediatamente se dio la vuelta y se alejó volando. Sin embargo, su corazón albergaba una profunda conmoción.
La princesa Kaiji, según los rumores, había recibido con éxito la herencia del dios estrella lobo celestial hace 5 años y se había convertido en la nueva dios estrella lobo celestial. En el corto período de 5 años, sus poderes deberían estar en las etapas iniciales. Pero la habilidad que había demostrado era tan fuerte. Si pasaban otros 5 años, 10 años, 100 años, una vez que asimilara completamente toda la fuerza del lobo celestial, ¿hasta qué grado subiría su poder? Esto era simplemente inconcebible. Se rumoreaba que podría convertirse en la diosa estrella más fuerte en todo el reino dios estrella, y parecía que no era solo un rumor vacío. Ah, espera. Una figura colorida apareció de repente frente a Mu Xuanyin. Era la princesa Kaiji, que aparecía y se interponía en su camino. Hermana mayor, esta princesa ha respondido sinceramente a todas tus preguntas. ¿Podrías responder con sinceridad a una de las mías? ¿Qué pregunta? La princesa Kaiji se puso rígida de repente, su rostro se volvió un poco tímido y un leve rubor tiñó sus mejillas. Parecía estar sin palabras. Miró el vestido de nieve desgarrado y roto de Mu Xuanyin y luego miró su propio pecho plano. Finalmente, reunió el valor y preguntó: ¿Cómo hago para, cuando crezca, convertirme en alguien tan voluptuosa y curvilínea como tú, tanto atrás como adelante? Mu Xuanyin, si